Pieza muy rara de adquirir, sin embargo Casio lo está vendiendo actualmente. Aprovechar, este reloj va a adquirir un valor muy alto después. Es edición limitada, pero no solo es edición limitada, es la edición del 40 aniversario de Casio G-Shock. Vegetable Oil Link nos dice que la tinta escrita en esta caja está hecha de aceite vegetal. En la caja nos dice un código PMGS1-1. Ya esos números nos están diciendo que es la primera caja de este estilo. La caja se ve un poco débil, no es tan fuerte como otras cajas G-Shock, ¿no? Al abrir encontramos la tarjeta de garantía, el manual 5611 que es correspondiente al GEA 2100, ya que realmente es casi el mismo color que el GEA 2100 1:1. Solo hay algunas diferencias en algunos detalles que vamos a ver en este video. Mientras otras cajas vienen con estos cartones adicionales, los cuales la hacen más compacta y más resistente, y no tan fácil de doblar. Esta caja viene así nomás, sin estos cartones, lo cual la hace un poco débil. ¡Ah, qué bonito! Toda la caja forma la G de G-Shock. Esto que toco es la tela, una tela de envoltorio para el reloj, como la bolsa transparente que se suele poner a los relojes, pero esta tela es, por decirlo así, amigable con el medio ambiente. Y este cartón sí es bien resistente, a diferencia de los otros cartones. Y claro, este cartón llamado G vendría a ser como la caja de latón de las cajas convencionales. Escuchen la diferencia de sonido entre esta caja y esta caja. Así nos viene el reloj, una parte de la correa afuera de la bolsa. No crean que ya he abierto este reloj, no. En casi todos los videos que colgamos abrimos las cajas con ustedes y enseñamos así cómo nos viene al momento de grabar. Este es el modelo GEA 2140 RE1A. ¿Y por qué dice así? Porque Casio pone el código del Casio que todos conocemos, el GEA 2100 más 40, que es el 40 aniversario de G-Shock. De esta manera el código es por eso 2100 más 40 2140. Y este modelo, este color es muy parecido al GEA 2100 1:1. Ya van a ver más adelante. Con respecto al precio, es 50% más caro que su par convencional, o sea, $150. Al abrir la bolsa, la primera impresión es la hebilla de seguridad, que es dorado. Y más, si estamos acostumbrados a usar el GEA 2100 1:1. Este hebilla de seguridad es de resina color negro. Este es pues de metal y dorado, algo que impresiona bastante, con 4 estrellas que representan los 40 años. Y además nos dice Since 1983, desde 1983, donde salió el primer G-Shock W5000. Cuando entramos a la página de este modelo edición limitada, vamos a ver todas las fotos características. Acá vemos los 4 modelos que se han lanzado en esta edición 40 aniversario. Pero este reloj que enseño en este video es el más clásico, es como decir el estandarte. Vemos que en las correas indican los años en que fueron lanzados diversos modelos de Casio y líneas que marcaron historia, así como el primer reloj con luz de fondo, el primer reloj con manecillas G-Shock, así como el primer sensor de temperatura y también el primer Frogman, etc. Miren lo que dice Casio. Únete a las celebraciones del 40 aniversario marcando hitos de G-Shock con una selección de modelos icónicos en un sólido color negro, probados a lo largo del tiempo. Todos estos 4 modelos que enseñé son de color negro. Digamos, es un color negro blackout. Es un color más negro que otros modelos que ha lanzado Casio, ¿no? En homenaje a la evolución de la marca, estos diseños especiales conmemoran modelos emblemáticos. Son líneas que hicieron historia en su tiempo, del pasado con su nombre grabados en relieve en la correa, creando un efecto texturizado. Algunos de estos modelos se ve este efecto texturizado, pero no sé exactamente a qué se refiere. Un botón lateral lleva grabada una estrella en referencia al 40 aniversario. El modelo que tenemos es el GEA 2140 y en el botón que vamos a ver ahora se ve una estrella. Bien original es eso. Y en el GEA 114 se imprime una estrella en el vidrio del reloj. ¡Ah, qué interesante! ¿Eh? Ese modelo no lo tengo. Sería bueno enseñar en el video también. La correa y el bisel de cada modelo de esta línea están fabricados con resina a base de materiales biológicos. Y esto ya ha estado viniendo casi haciendo, por ejemplo, con los modelos G-Squad, el GBDH 2000. Ya empezaba a venir con estos materiales biológicos. El logotipo del 40 aniversario diseñado por Eric Haase se encuentra grabado en la parte trasera de la caja.
Claro, ese logotipo que ven G-Shock y un número 40, ¿no? Y también aparece en silueta cuando se presiona el botón de algunos de estos modelos. Interesante es el grabado en la correa. Aunque es un poco tenue, tengo la sensación que con el tiempo muchos de estos números o letras se pueden borrar con el uso, con el desgaste. Y claro, no creo que se consiga repuestos de estas correas. Es realmente tener un lujo este reloj, ya que es un reloj que tiene las mismas funciones que el GEA 2100 uno a uno, solo que agregados detalles que lo personifican y le agrega más valor, además del valor histórico de los G-Shock, el 40 aniversario. Al final de la correa dice este año, 2023, y 40 aniversario. Si vieron el video que les puse, puede conseguirme el DWE5657RE-1, ya que es como el DW5600BIB, pero este es pantalla positiva. Y lo que me ha gustado bastante, no sabía este detalle, es que la luz de fondo aparece 40 aniversario, además que viene con otra carcasa intercambiable. Y la caja de empaque es otra con la que viene este modelo, el GEA 2140. Este modelo es edición limitada, pero en hebilla dice China. Esto quiere decir que no todas las ediciones ilimitadas encontraremos Japón en hebilla. El código de la correa es 945G12 y la otra 945G11. En resumen, G12 y la otra G11. En la tapa vemos el logotipo diseñado por Eric Haase. Ensamblado en China, vemos un código serial al lado derecho, el código del manual y código del reloj, como indicaciones como protección de núcleo de carbono. A ver, ¿notan diferencias? En el de edición limitada la luna se ve un poco más clarita. Según las especificaciones, las diferencias son que el de edición limitada pesa un poco más y debe ser por el material bio y además dice Neo Bright. En cambio, en el de edición estándar no dice nada de eso. En donde dicen las palabras en el fondo como G-Shock, Casio y las letras de la izquierda, así como otras indicaciones en el fondo, se ven mucho más claras en el de edición limitada. El de edición limitada se ven detalles más contrastantes. No sé cómo decir esto, pero como que se notan más los detalles más definidos. Por ejemplo, alrededor de los trapecios, en el fondo, y para mí que es el material con que ha sido hecho. Por eso esta diferencia. La fosforescencia es la misma. Estos puntos del borde del bisel se ven más claros. ¿Algunas otras diferencias notas? Si ves algo, déjalo en los comentarios. En cuanto a las lunas, los dos tienen mineral glass, pero pareciera que el de la edición limitada fuera superior porque se ve algo más nítido. La fosforescencia y la luz de fondo tienen la misma intensidad. Realmente no veo diferencia. La hebilla dorada le da un plus de más valor además de las letras conmemorativas. Y si se dan cuenta, la correa es más gruesa. Si entramos a la página de ambos, encontraremos detalles muy parecidos. Si bajamos un poco más, encontraremos que le han quitado el detalle de reloj liviano, fácil y cómodo de usar, y diseño simple. Esto puede deberse a la correa, que es un poco más gruesa, y la hebilla de metal, y varios detalles de edición limitada que no lo hacen tan simple. En las especificaciones de Casio no detallan nunca qué tan ancha es la correa, ni las medidas de esta. Solamente veremos las especificaciones de la caja. Es cierto que el ancho de la correa del GEA 2100 1 a 1 es considerada delgada si lo comparamos con modelos de caja ancha como el GEA 110, GEA 400, GEA 700 por ejemplo. Pero esta edición limitada GEA 2140, la correa es más ancha y es tan ancha que casi tiene la misma anchura con un GEA 400 por ejemplo. Y con respecto al GEA 2100, que en la correa pequeña tiene unos agujeros de adorno, en este reloj no tiene esos agujeros, además de que es para que se distingan mejor los códigos de los relojes que han hecho historia. Y como era de saber, por estas diferencias, estos códigos son distintos, 948G42 y el de edición limitada 945G12. Las texturas de las correas también son distintas. Mientras el Casio GEA 2100 la correa es algo lisa, el de edición limitada es un poco áspera. Y suma esta aspereza con las letras y números impresos en ellas.
En la correa no encontraremos dos divisiones ni esos círculos propios del GEA 2100 y del DW 5600. Ahora veremos solo una división y ningún círculo. Otro detalle adicional interesante es la estrella en uno de los botones y tiene algo de relieve. Solamente lo encontraremos al lado izquierdo en el botón de los modos. En resumen, encontramos estampados en caliente, grabado en el lazo de la correa, grabado en la parte trasera de la caja, grabado en el botón, y las resinas del bisel y la correa son hechos de origen biológico. En cuanto al diseño, no ha perdido su forma estilizada y minimalista que hace referencia a la identidad del primer G-Shock de la historia. Este nuevo reloj incorpora características de diseño especiales para conmemorar el 40 aniversario. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y darle un like. Nos vemos hasta un próximo video.